Bueno, estamos en una nueva edición de Pesados Argentinos para el canal de YouTube justamente de Pesados Argentinos, con una grata sorpresa, ya que hace menos de una semana encontramos un hallazgo, una publicación en Facebook, en un grupo que creo que era Argentina de antaño, acerca de la cosechadora Vaca, con dos C y de larga, y acá tenemos a alguien justamente de la familia que nos va a poder comentar acerca no solamente de esta invención, sino también de la familia y hasta documentado está todo. Así que bueno, presentamos a Germán Vaca. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Esteban? Un placer estar contigo hoy, con vos hoy. Igualmente, el placer es nuestro. Así que bueno, si querés presentarte un poco personalmente, tu presentación, quién sos, dónde vivís, a qué te dedicás. Y bueno, después de tu presentación, o sea, personal, contanos un poco de la familia Vaca, cómo se fue constituyendo. Podés compartir, si querés, del libro, de los dos libros incluso que tenés escrito, imágenes. Así que bueno, te dejo, el micrófono es tuyo. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Germán Vaca. Soy argentino, nací en Argentina, pero hace ya 24 años que vivo en España. Pero bueno, toda mi familia, mis padres, mis primos, todos siguen viviendo en Argentina. Yo soy el único de la familia que se fue del país. Soy ingeniero, estudié ingeniería en Argentina y aquí en España, bueno, trabajo de ingeniero, pero más en ingeniero comercial y me dedico a informática, básicamente. Trabajo en una multinacional italiana que da servicios informáticos de todo tipo, especialmente de comunicaciones, ¿no? Bueno, mi familia, como comentabas, tiene un apellido un poco raro, es Vaca con B larga y con doble C. El origen es italiano, del norte de Italia, bien al norte de Italia, justo donde limita con Austria, porque esta es una zona que históricamente se llama el Tirol, y en su momento mi familia, mis antepasados, mi tatarabuelo y mi tatarabuela, Vaca, inmigraron de esta zona, se fueron y fueron a Argentina. Bueno, bueno, es una historia bastante larga de contar, no la voy a contar, pero básicamente fue que hubo tres olas de inmigración, vino él, mi hermano, después fue la mujer y otro hermano, y después al final fueron todos los hermanos con la madre. Y al final se terminó estableciendo en 1883 en la localidad de Progreso, en Santa Fe. Ahí compraron tierras y estuvieron viviendo hasta 1896. En ese año las vendieron y se fueron a vivir en el pueblo Ramona, en Santa Fe, también, donde también compraron tierras. Bueno, realmente el título de propiedad lo obtuvieron en 1904, ¿no? Y bueno, una vida de inmigrante de la época que era realmente bastante dura, bastante difícil, ¿no? Imaginarse trabajar esos campos con el arado de una reja, en Progreso lo hacían con el arado de una reja con bueyes y sin ruedas. Después, en la medida que empezaron a llegar arados de dos, tres rejas en Ramona, por ejemplo, en esa época, ya lo hacían con ruedas y con asiento, porque si no terminaban atrás primero, ¿no? eh, era toda una epopeya, ¿no? Más que nada porque eran muchas tierras, eran 100 hectáreas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que para la época, bueno, para Argentina 100 hectáreas no es nada, pero para la época, para ellos que eran italianos, austríacos en realidad, porque esa zona pertenecía al Imperio Austrohúngaro en esa época. eh, 100 hectáreas es una completa barbaridad, es como decir hoy en día 10.000 hectáreas, ¿no? Una cosa monstruosa porque ellos tenían tierras en Italia y tenían 0,16 hectáreas. Eran las tierras que tenían y era para el lugar donde vivían era mucho ya, ¿no? Entonces, trabajar 100 hectáreas era complicado, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente en Argentina desde que llegaron, pues tuvieron que construir un rancho. En esa época la gente vivía en ranchos, en el campo, muy aislado de todos los demás. Y fueron básicamente una de las familias fundadoras de la localidad de Progreso y también en parte una de las familias fundadoras de la localidad de Ramona, ¿no?
porque fueron una de las primeras familias que se establecieron ahí. Y bueno, ellos tuvieron varios hijos que nacieron en Progreso, pero que luego se fueron también todos a Ramona, y todos ellos hicieron su vida ahí y fallecieron ahí en Ramona, ¿no? Em, pero una constante en ellos pues, fue que básicamente en la época en que fueron ellos a vivir a Ramona, más o menos entre 1896 y 1930, fue una época dulce para Argentina, ¿no? La famosa época de que Argentina era el grande del mundo, en que el PIB, el Producto Bruto Interno, el PBI, crecía muchísimo y era una de las primeras naciones del mundo. Entonces ellos pudieron hacer muchas cosas, pudieron en el campo, pudieron en Ramona, pudieron hacerse la casa, galpones, taller, etcétera, ¿no? Trabajaban muchísimo, pero obtenían frutos de eso también, ¿no? Y, pero bueno, en esa época, cuando ellos llegaron a Ramón, empezaban a llegar en un primer momento los primeros tractores o motores a vapor, ¿no? Que eran para cosechar el trigo, sobre todo, ¿no? Era lo principal que se cosechaba en esa época en Ramona, ¿no? Y estos eran, bueno, en Ramona y en esta zona eran conocidos como motores a vapor, en otro lado se los conoce como tractores a vapor. Ellos compraron en 1906 lo que es un tractor y una cosechadora Ruston. Bueno, eran obviamente máquinas básicamente estáticas, ¿no? La cosechadora se la llevaba hasta un lugar en el campo donde había parvas, se la nivelaba en ese lugar y había un montón de gente que se dedicaba a tirar toda la planta con la semilla adentro, con la horquilla, adentro de la máquina cosechadora que la sacaba en bolsas, ¿no? Y gente que agarraba las bolsas de estas, las ponía en un carro y las llevaba a almacenar en la casa familiar, ¿no? Y esta cosechadora, que era toda de madera, se movía con un tractor de vapor Ruston que funcionaba justamente con vapor y con el vapor, digamos, para hacer funcionar este motor, se hacía con los propios restos de la planta de trigo, ¿no? Una vez cosechada, la planta se salía por detrás y se recogía y se volvía a poner en el motor a vapor, ¿no? El motor a vapor estaba separado de la máquina por una, por una polea, bueno, con una cinta básicamente de 25 metros aproximadamente, y esto era porque tenía que estar lejos, porque claro, tenemos que imaginar que esta cosecha se hacía en un campo de trigo, ¿no? Con todas las plantas secas y ese es un motor a vapor que puede llegar a emitir fuego de alguna manera, ¿no? La materia orgánica, Chispas. es materia orgánica, es muy inflamable. Sí, 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 exacto. Por tanto, se intentaba tener la máquina separada del tractor lo máximo posible. Y esto era unos 25 metros, ¿no? Bueno, esto era una época en que las cosechas se hacían, justamente se necesitaban muchísimos peones, muchísima gente. Tenemos una foto de la familia en donde sale mi tatarabuelo con sus dos hijos varones, pero que al final salen también todos los peones. Y si contamos la cantidad de gente, salen unas 25 personas, ¿no? Esto era la cantidad de gente que se necesitaba en esa época para hacer la cosecha. Si querés compartir, si querés imágenes del libro y comentarle a la gente, podés compartir, ya que tenés el host, como para ir Mira, graficándolo, porque no lo tenía preparado, no sé si vos lo tenés a mano y querés compartirlo vos sin problema, si no, en todo caso, en algún momento en el vídeo después poner el link al libro que hice donde salen todas las fotos sin problema. a ver, eh, sí, y ahora, espera que quito el host. eh, bueno, si querés ir contándonos brevemente un poco, ya que estamos no solamente de las dimensiones, sino un poquito si querés hablarnos del libro, ya que es muy, muy interesante. eh, ¿Cómo fue también un poco la idea del libro para documentar todo lo que tu familia fue creando? Porque tendríamos que hablar que es una familia netamente de inventores, ¿no? Desde tu Sí, bisabuelo
está tu padre. Si quieres ir Sí. contándonos de cada uno, Mm. una biografía breve de cada uno. Sí, 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 a ver, mira, aquí el tema fue yo tengo que remontarme unas décadas atrás, ¿no? Que más o menos en 1994, mi tía, que es la hermana de mi papá, hizo un libro que contaba con la historia familiar, ¿no? Lo contaba con tecnología de la época, era un libro obviamente de papel, lo habían hecho algunos árboles genealógicos con máquinas de escribir y tenía fotos de familia, parientes muy, muy antiguas, ¿no? Y esto nos regaló uno a cada uno de los primos y eso me quedó, ¿no? Luego yo tuve la posibilidad en el 95 de viajar a Italia, fui al pueblo donde eran mis tatarabuelos, etcétera, ¿no? Y bueno, mi familia siempre había quedado la historia, siempre se contaba la historia bueno, de dónde habían venido los tatarabuelos, pero también se contaban otras historias, ¿no? Que ahora hablaremos más, que es del motor a vapor que hizo mi abuelo, de la cosechadora que hizo mi abuelo y bisabuelo, etcétera, ¿no? Y al final, hace algunos años, en 2016, eh, tengo ese libro aquí en mi casa y un día me vino la cabeza en limpio, ¿no? Y claro, ahí está mi árbol genealógico, los primeros de arriba, F y M, son mis tatarabuelos, luego viene la línea de mis abuelos, luego donde está el número 2 es mi abuelo Francisco, el número 3 mi papá Ángel, y yo estoy debajo, ¿no? Bueno, y entonces tuve la suerte en 2016 de ponerme a hacer esto con la compu y de conseguir información muy antigua, de tener acceso a los registros de nacimiento, etcétera. La cuestión es que hice un árbol genealógico muy, muy grande y en 2020, justo antes de que empiece todo el tema del COVID, ah, la persona que escribió el libro de los 122 aniversarios del progreso, bueno, mi papá me envió una foto de ese libro, en realidad, donde esta persona había escrito en ese libro una pequeña biografía de mi familia, de mis tatarabuelos que no habían ido a Progreso, ¿no? Entonces eso me inspiró mucho y se me ocurrió escribir una historia de la familia, ¿no? Una historia de la emigración de la familia, desde que salió de Italia hasta la generación de mi papá, básicamente, ¿no? Que es la tercera generación, ya nací en Argentina, ¿no? Y claro, ahí aproveché para contar toda la historia de las máquinas, ¿no? Porque de las máquinas y de las cosas que se había inventado en la familia, ¿no? Entonces, esa foto que estás mostrando ahora, por ejemplo, bueno, el libro yo lo hice, se puede leer online, hay una dirección en que se puede ir, siempre es gratis. Si alguien lo quiere para imprimir, me lo pide y le puedo enviar un archivo en la compu y lo puede imprimir sin problemas. El tema es que, un poco para ir más adelante, en su momento mi familia tuvo como decía antes, ¿no? Este motor a vapor y esta cosechadora Rusto, y luego, unos años después, lo cambió por otra más nueva y por otro motor a vapor que esta vez marca Clayton, ¿no? Y en ese momento, mi bisabuelo era el dueño de esos tractores y esa máquina, y mi abuelo tenía 14 años más o menos y era aceitero, el que ponía aceite entre otras máquinas, ¿no? Entonces, cuando mi abuelo cumplió 16 años, se le ocurrió que él quería diseñar y hacer un motor a vapor igual que el motor Ruston, básicamente, que el motor a vapor Ruston que había tenido la familia, ¿no? Eh, y nada, él y su papá tenían tercer grado, era la máxima educación que se podía tener en esa época, no tenían ningún estudio de otro tipo, ¿no? Y él se pudo hacer planos en el taller y básicamente tuvo que hacer todo de cero, o sea, porque aquí no se trataba de encontrar un taller completamente montado, lo que había era un taller y tuvo que empezar haciendo un torno, ¿no? Un torno para hacer los modelos de madera de las piezas para llevarlas a fundir, ¿no? Así que hizo primero el torno, y siempre con partes de máquinas viejas y cosas así, armó un torno y luego hizo las piezas, hizo los modelos de madera, los enviaba a Rosario en ferrocarril, le devolvían el modelo en bruto y con un torno mucho más grande que tenían en la casa, en el taller, en el campo, los maquinaba, ¿no? Esto teniendo en cuenta que todo el taller era movido
por un molino a viento. O sea, nunca en la historia de todo el tiempo que estuvo mi familia viviendo en el campo tuvieron electricidad, ¿no? Entonces se movía con el molino a viento el torno. Entre otras cosas, bueno, tenían muchas herramientas, pero tenían una fragua, tenían un fuelle muy gigante colgado del techo, con el que le daban fuego, le daban viento a la fragua, ¿no? Y bueno, y con estas herramientas maquinó las piezas para hacer el motor a vapor y que mostrabas antes aquí en pantalla. Y ese motor a vapor, bueno, me lo empezó a hacer a los 16 años, básicamente, y lo terminé cuando tenía 34 básicamente, ¿no? No, perdón, no cuando tenía 34, en 1934, ¿no? O sea, tardó lo suyo, tardó como 8 años en hacerlo realidad, ¿no? El motor era completamente funcional. En un momento, en esa época, había inspectores que recorrían los campos donde habían estos motores a vapor para revisar los motores, ¿no? Porque al final eran muy peligrosos, ¿no? El agua carcomía el tanque principal por dentro y podían llegar a explotar si tenían mucha presión, ese tipo de cosas, así que había que revisarlos. Y entonces lo revisaron a este tractor a vapor, que era a escala 1-2, básicamente era la mitad del tamaño de un motor Brewster, y, y dictaminaron que tenía 8 caballos de potencia, ¿no? El Ruston original tenía 45 caballos de potencia. Y esto lo hizo básicamente mi abuelo, seguramente con la ayuda de su papá, de mi bisabuelo, y fue todo un orgullo para la familia, ¿no? Porque fue uno de los primeros motores a vapor del lugar y encima construido enteramente por ellos, ¿no? Lo usaban para tirar un arado de 3 recas, para tirar la sierra para cortar madera y también para una desgranadora de maíz, ¿no? La desgranadora de maíz también la habían hecho ellos, ¿no? Porque no tenían dinero para comprarla, ¿vale? Y entonces también lo hicieron ellos, ¿no? Entonces era un poco, en la familia siempre hubo esta vena de no tenemos dinero, pero tenemos la iniciativa de hacer las cosas porque las necesitamos, ¿no? Y siempre también un poco reciclando todo lo que había, tratando de comprar lo menos posible, ¿no? Reciclando máquinas, etcétera, ¿no? Bueno, veo que estás hojeando un poco el libro. Ahí, bueno, estoy contando un poco los barcos que utilizaron en las diferentes obras de inmigración de mi familia de Italia, qué barcos se utilizaron, etcétera, ¿no? Este probablemente es uno de los candidatos en el que vino el tatarabuelo, porque de las 3 olas de inmigración es la única en que no puedo precisar en cuál barco se utilizó. Sé más o menos la fecha, pero no sé qué barco porque salían dos el mismo día. Entonces no lo sé. Como no hay registros porque se quemaron en Argentina para ese año y no existen más, no lo puedo saber. Para las otras olas de inmigración sí que lo sé perfectamente, sé qué barcos se utilizaron, ¿no? Una pregunta, Germán. ¿Ellos tenían Sí, pensado dale. llegar a la Argentina o tenían pensado otro país por ahí para emigrar? No, ellos tenían pensado emigrar a la Argentina, básicamente porque Argentina en ese momento era considerado el granero del mundo y había puesto, ellos emigraron en 1879 y en 1876 Argentina había creado una ley, la ley de inmigración, el presidente Avellaneda, que básicamente facilitaba la llegada de toda esta gente, creaba agentes en Europa para contarles novedad y atraerlos hacia Argentina, y sobre todo daba mucha facilidad para conseguir tierras en Argentina, ¿no? Entonces, ya en 1876 ya llegaron familias argentinas del norte de Italia, entre ellas familias de la zona donde ellos vivían, ¿no? Del Trentino, ¿no? Y yo supongo que ellos tenían noticias de estas familias, se escribían. En esa época toda la gente se escribía, ¿no? No había internet, pero se escribían cartas. Y seguro que tenían noticias. Y claro, para ellos realmente en su pueblo de origen en Italia, su principal actividad era la de ser molineros, ¿no? Tenían un molino de estos que funcionan en una rueda con agua pero también tenían algo de tierras, como digo, 0,16 hectáreas, y también tenían una herrería, ¿no? Pero bueno, el tema de las tierras era lo normal en la época, ¿no? El 99% de la humanidad vivía básicamente cosechando su propia tierra, ¿no? Con lo cual, para ellos era ir a un país que básicamente casi regalaba las tierras, ¿no? Porque las vendían a muy bajo precio, con muchas facilidades para obtenerlas, ¿no? Entonces, una foto de ellos, toda la familia
Bueno, se te fue, no pasa nada. No me acuerdo la página ahora. De una foto de ellos de 1886. ¿Recordás Eh, quiénes son? sí, sí, sé todos quiénes son. Bueno, es una foto que nosotros teníamos en la familia, pero solo tenemos fotocopias. La foto original no no la tenemos, se perdió, no sabemos, pero yo he contactado, a raíz de este libro, pude redescubrir las ramas de estos 7 hermanos en Argentina, ramas perdidas de vacas que no sabíamos, que habíamos perdido el contacto hacía muchas décadas, y aparentemente prácticamente todas ellas tienen esta misma foto y la recuerdan, ¿no? Y a raíz de esto, había una persona que recordaba el nombre de todos, porque en mi familia no sabíamos el nombre de todos. Podíamos especular con algunos. El primero de la izquierda sentado es mi tatarabuelo, ¿no? Que era el primogénito de la familia, y esto era importante en la época. Y la mujer que está sentada a su lado es su madre, sería la madre de mi tatarabuelo. Y el hombre que tiene como ese pañuelo del cuello, que está sentado a la izquierda de esta mujer, es su hermano Rafael, ¿no? Ellos dos, mi tatarabuelo Francisco y su hermano Rafael, fueron los que finalmente terminaron yendo a vivir a Ramón, ¿no? Y tenían un campo, tenían uno en un campo, uno atrás del otro, ¿no? Eran vecinos, ¿no? Y los demás son hermanos, la mayoría de todo el resto de hermanos, los que están de pie, se fueron a vivir a la terminaron yendo a vivir a la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la zona de Arrecifes, donde la mayoría falleció. Del único que no tengo rastros y no sé qué hizo, ni dónde falleció, ni cuándo, es del primero de pie de la izquierda, que se llamaba Gabriel Baca. De él no hay noticias. La última noticia es de 1907 y luego se pierde el rastro y no sé más nada. Y la mujer es la hermana, se llama Madalena, y ella vivió en la zona de Humberto Primo, y luego terminó sus días viviendo con su marido en Rafaela, en Ciudad Rafaela, donde falleció y está enterrada ahí ahora. Incluso el apellido Fanti es bastante común en Rafaela, ¿no? Un apellido ilustre, digamos. No lo sabía, mira, no lo sabía. Mi tatarabuelo, que no sale en esta foto, porque esta es una foto, digamos, de familia Vaca, casada con Francisco, era de apellido Fanti, ¿no? Sí, sí, pues hay una calle en Rafaela que creo que es Luis Fanti, una cosa así. Parece que es un nombre, un apellido de ahí justamente de la zona. Por Sí, ahí no es tan común fuera de la zona de Rafaela. mm, sí, eso es, eso es. Eh, Bueno, acá está un poco explicado todo el linaje, ¿no? De cómo la Sí, 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 descendencia. aquí nace que, bueno, me costó lo suyo poder descubrirlo, para descubrir algunos datos, a veces, específicamente, por ejemplo, aquí, algunas fechas de nacimiento, el nombre de los hijos, tardé años en encontrarlo porque yo ya vivía aquí. Particularmente me ayudó una persona que conocí a través de internet y que vive en Rosario, y esta persona se estuvo moviendo en Argentina muchísimo, intentando contactar gente solamente para ayudarme gratuitamente. Y al final, gracias a ella, terminé descubriendo justamente a dónde había fallecido Madalena, la hermana de mi tatarabuelo, esto que comentaba antes de Rafaela y esto. Fue gracias a ellos, porque para mí hubiera sido imposible desde aquí. Eh, bueno, es un poco la aventura de escribir el libro, ¿no? Solo para eso necesitaríamos hacer varios vídeos de YouTube para contar todo lo que pasó en la escritura de este libro, ¿no? Estas son todas un Ujú. poco las líneas de los Sí, hermanos, de mi tatarabuelo, ¿no? por lo que se Y ve los es hijos, una ¿no? familia bastante prolífica, era una familia grande en cuanto a integrantes en cantidad. En la época sí, pero luego obviamente eso fue disminuyendo con el tiempo, ¿no? O sea, para que te des una idea, el padre de mi tatarabuelo había tenido 15 hijos, entre ellos a él, pero solo en Italia, pero solo 7 llegaron adultos, ¿no? Que son los que emigraron a Argentina, ¿sí? Pero luego él en Argentina tuvo 7, pero 2 fallecieron siendo niños, solo sobrevivieron 5, y ya sus hijos, mi bisabuelo tuvo solamente 3, y ya mi papá tuvo 2, ¿no? Un poco el signo de los tiempos, ¿no? Eso pasa en todos lados, no solamente en Argentina.
Sí, esta imagen que vemos acá de este pueblo, este es Progreso, ¿no? Este es Progreso, es una foto de 1996. Progreso, como decía, mi tatarabuelo y su esposa, obviamente, fueron un poco fundadores de este pueblo, son los primeros habitantes que estuvieron ahí. Eh, Ahí es donde vino toda la familia, ahí es donde se reunió por primera vez toda la familia. Cuando llegó la tercera era de inmigración, se juntaron todos ahí básicamente en este pueblo, compraron tierras, ¿no? Pero no eran tierras de buena calidad porque solamente la mitad de ellas aparentemente se podían aprovechar, estaban cerca del arroyo Corrales y este arroyo crecía mucho y las inundaba las tierras, ¿no? Y ahora tuvieron mala suerte porque en la década de 1890 no solo hubo una crisis financiera muy grande en Argentina, sino que además durante casi 7 años hubo una plaga de langosta gigantesca y que afectó mucho a la zona de Progreso, ¿no? Por tanto, básicamente un tercio de las familias fundadoras de Progreso en esa década se fueron a otras partes de Argentina, y entre ellos mi familia, ¿no? Que se mudó a Ramón. Bien. Acá estamos viendo, bueno, cómo se iba relacionando la familia con otras familias, ¿no? Sí, esto es curioso, un ejercicio que quise hacer, digo, a ver cómo se relacionaban, ¿no? A quién ponían de padrinos los hijos y esto, ¿no? Y obviamente mientras vivían en Progreso, vivían los 7 hermanos con sus familias juntos, los padrinos y madrinas eran todos de la familia, ¿no? Y amigos. Pero luego cuando se fueron separando ya no era así, ¿no? Eso Sí. cambió bastante, ¿no? Bueno, ahí está ya la parte en que se han mudado a Ramona, las tierras que compraron en Ramona, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que para la época tal vez no era mucha tierra, mi tatarabuelo llegó a tener 150 hectáreas, pero es que en el pueblo, en el valle donde él vivía en Italia, eh, la máxima cantidad de tierras cultivables que había en todo el valle era de 400 hectáreas, ¿no? Con lo cual que él solo pudiera tener 150 será, wow, era una cosa increíble para él, ¿no? Su Así es. bisabuelo, mi bisabuela. Bien. Bueno, todo este capítulo, esto ya es en Ramona, ¿no? Esto es en Ramón, sí. De hecho, esa foto está sacada, mira, si volvés para atrás, en la foto grande, la página anterior, esa foto está sacada en el campo familiar, ya estaban hechas las construcciones, esa foto se sacó en junio de 1909, no lo sabíamos hasta que yo lo descubrí un poco a fin del año pasado, porque teníamos la foto, pero primero yo no sabía que existía esta foto. Yo por casualidad me enteré en 2022 que existía esta foto. Me la mandaron desde la comuna de Ramona, porque un primo de mi abuelo la tenía y la había prestado, se la había dado a la comuna para el libro del 125 aniversario del pueblo. Yo no sabía que existía. Me enteré que existía, la conseguí, pero no sabía por qué se había sacado y era muy raro verlos a todos vestidos como de fiesta, ¿no? Pero luego el año pasado estuve haciendo una comparación entre esa foto y la foto del casamiento, del día de casamiento de mi abuelo, una de las fotos de mi bisabuelo, una de las fotos que pasaste antes. Y Sí, entonces te das cuenta que tenía el mismo traje, tenía la misma maceta con la misma flor adelante, ¿no? Y entonces te das cuenta que esa foto se sacó el día que se casó mi bisabuelo, ¿no? Que era el primogénito de la familia, que era, como dije antes, algo muy importante, ¿no? Y por eso estaban todos vestidos de fiesta y se sacó bueno, en una parte de la casa que es justamente atrás de un galpón muy grande que hay al lado de la casa familiar en el campo. bien. Bueno, ahí está un poquito lo que comentaba, ¿no? Cómo se fue de alguna manera dividiendo la familia o fue tomando otro rumbo. Sí, bueno, en familia, obviamente, como en todos lados, la gente va falleciendo. Mis tatarabuelos fallecieron en 1928, en 1929. Las fechas que salen en estas lápidas están equivocadas, de hecho, porque por la forma que tenían de contar la edad en Italia era un poco diferente en esa época y realmente ellos tenían 2 años más cada uno. O sea, mi tatarabuelo murió con 80,
y mi tatarabuelo murió con 81, básicamente, ¿no? Pero sí, ellos fallecieron, cuando fallecieron tenían tres hijas mujeres y dos hijos varones, pero ya antes de fallecer, habían hecho unos 3 años antes, habían hecho una donación en vida de las tierras, ¿no? Y en el momento de la donación en vida, a los 5 hijos, los dos hermanos varones le compraron su parte a las tres mujeres, ¿no? Con lo cual, al final se dividieron y cada uno de los hermanos heredó tierras y también casas que tenían en Ramona y máquinas, por ejemplo, la máquina, creemos, pero no estamos seguros que la máquina que comentaba al principio, ¿no? El motor a vapor Ruston y la trilladora Ruston original, la heredó uno de los hermanos, no mi bisabuelo, sino su hermano, ¿no? Esta que Pero se no ve estamos acá, seguros. en esta imagen, ¿no? Esta imagen, mira, esta imagen también es una imagen que me costó conseguir. Tenía una fotocopia muy pequeña, tardé varios años en conseguirla, la conseguí el año pasado. El que está sentado es mi tatarabuelo, que fue con un amigo, bueno, con un pariente en realidad, porque era el padre de, bueno, sí, era un yerno básicamente de él, que tenía ese auto, era un auto Scat, y estás acá en un campo. No sabemos si es en el campo de mi familia, pero sí que sabemos que el tractor es un Ruston por la forma en que está puesto, por el lado en que está puesto la polea principal, y seguramente la cosechadora es una Ruston, es muy parecida en la foto que mostraste antes, donde salía mi tatarabuelo con la Ruston, etcétera, ¿no? Y creemos, puede ser la suya o no, pero había muchas Ruston en esa época, ¿no? Esta es otra foto de la época, no tiene nada que ver con nuestro campo, esta salió, está publicada en el libro del 125 aniversario de Ramona, yo simplemente la amplié y ahí se puede ver un tractor Ruston y una trilladora que seguramente debe ser Ruston, ¿no? Con las correas de 25 metros y lo que comentaba antes, ¿no? La cantidad de peones que se necesitaba para cosechar en esa época.